Un gusto, mis hermanos. Qué bueno que estamos aquí conectados, integrados en esta sala de videoconferencia de distintos lugares, tanto de continente americano como de Europa, sobre todo de España. Pues reciba grandes bendiciones todos mis hermanos aquí integrados. Y el tema que yo hoy tengo, pues es de acuerdo a la doctrina básica, es la fe. Vamos a hablar de la fe desde el punto de vista doctrinal. Entonces vamos a poner esto en las manos de Dios. Vamos a pedir que Dios nos guíe, Dios nos auxilie para poder exponer de una manera correcta, entendible para todos los que están escuchando. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te alabamos, Dios. Bendecimos, Señor, tu santo nombre. Y, Señor, pues en tus manos, mi Dios, ponemos este momento de compartir tu palabra, de estudiar, Señor, la doctrina, mi Dios bendito. Y tan solo pues es pedirte tu guianza, tu dirección, Señor bendito, para que podamos, Señor, pues transmitir de la mejor manera. Y sobre todo, Señor, que no haya interrupciones, mi Dios bendito. Luego en ocasiones, Señor, pues sabemos que el internet se satura, pero confiamos, Señor, ponemos en tus manos este momento, este espacio, para que todo salga bien, Padre. Amén y amén. Y el tema que yo tengo para compartir con ustedes es la fe. Vamos a empezar, mis hermanos, a entrar en este tema. Y vamos a leer Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo, a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Y entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Y es interesante porque, pues este cojo, dice cojo desde nacimiento, o sea que no era un problema menor, no era una discapacidad ligera, sencilla. Tan es así que lo tenían a él que trasladar, porque dice que lo llevaban, yo me imagino que familiares, amigos, y diario lo conducían a la puerta del templo, que en este caso aquí se llama La Hermosa. Es obvio que entonces esta persona, este cojo, pues ya tenía mucho tiempo en esta, pues obviamente que desde nacimiento, pero pues era muy conocido porque pues siempre iba a esta puerta a pedir limosna. Y es cuando pues tiene un encuentro con Pedro y con Juan, que era la hora novena, la hora de la oración, que de eso hablamos la vez anterior. El miércoles acabamos de hablar de eso, porque de ahí en adelante, después de la hora novena, viene la hora 10, la hora 11 y la hora 12, que ya son las 3 horas que propiamente representan el atardecer. Y casualmente o curiosamente hay 3 salmos que tienen que ver con el atardecer. Se les llaman los salmos de la tarde o los salmos del atardecer. Bueno, eso lo hablamos el miércoles, que por cierto, hoy se subió el tema. Lo pueden checar ahí en internet. Entonces, pues este cojo, esperando, pues obviamente recibir de parte de Pedro y de Juan limosna, él no esperaba otra cosa, porque cuando lo ve Pedro, fijando su vista en él, le dice: míranos.
y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Lo que no se imaginaba, pues es lo que iba a suceder en unos instantes, porque él iba a recibir la sanidad completa. Seguimos leyendo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Y entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había sucedido. Obviamente que este milagro tuvo que ser un milagro especial, que maravilló, que dejó en asombro pues a todo el pueblo, porque pues era muy conocido este hombre cojo de nacimiento, y que pues gracias a la administración de Pedro y de Juan, pues quedó completamente sano. Entonces, y como yo le hice alguna vez un comentario, no nada más fue la sanidad de que se hayan restablecido sus pies, sus piernas, sino que en automático también recibió el equilibrio y la coordinación. Para un hombre que nunca había caminado porque es cojo de nacimiento, imagínese que lo tenían que trasladar, que lo tenían que mover cargando, y de repente recibe la sanidad física, pero también aparte de la sanidad física, se le integró, se le dio el equilibrio, porque se levantó caminando, saltando, alabando, con control absoluto y total de sus movimientos. Entonces esto fue algo completamente impresionante. Ajá. Porque sí, hemos sabido en ocasiones de gente que Dios obra milagros, sanidades preciosas, pero saber que en un momento dado se recupere hasta la coordinación muscular, esquelética, corporal, pues es algo maravilloso. Y esto sucedió en la puerta de la Hermosa. Ahora, sigo leyendo. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué no miráis, o por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veéis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y bueno, y aquí hay una declaración clara, una declaración tajante. ¿Por qué fue que este hombre cojo de nacimiento recibió sanidad completa, total y absoluta? Voy a poner énfasis en Hechos 3:16. Dice, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veéis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, ¿qué fue lo que propició
la sanidad increíble, maravillosa, que dejó asombrado, que dejó al pueblo de alguna manera maravillado por lo que había pasado. ¿Qué fue lo que provocó esa sanidad increíble? La fe en el nombre de Jesús. La fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veéis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces es la fe depositada, dirigida en el nombre de Jesús. Esto es bien importante, pero yo quiero hacer aquí una observación. ¿La fe de quién? La fe de quién provocó esto. No fue la fe del cojo, porque el cojo no tenía fe. El cojo no pidió ser sanado. El cojo lo que estaba esperando era una limosna. Ajá. Entonces, no fue la fe del cojo, porque el cojo ni siquiera sabía lo que iba a ocurrir. Él tan simplemente cuando vio a Pedro, dice que los miró atentamente, Hechos 3:5, esperando recibir algo de ellos. Y es cuando Pedro dice, pues yo no tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y entonces, ¿quién es el que tenía esta fe? ¿Quién es el que tenía esta fe preciosa, excelsa, maravillosa, que provocó asombro y maravilla? Pedro y Juan. Pedro y Juan son los que tenían esta fe. Por la fe en su nombre, el nombre de Jesús. Por la fe que viene por medio de él. Entonces, hay una fe que viene de él. Y hay otra fe, te voy a explicar en un rato, que sale de nosotros. Sale de nosotros. Pero bueno, eso en un momento te lo explico. Pero entonces, lo que está claro, lo que le dio sanidad, completa sanidad a este hombre, es la fe en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y la fe de quién? Específicamente de Pedro y de Juan. Fue la fe de ellos. Hago énfasis. No fue la fe del hombre que estaba cojo de nacimiento. No fue la fe de él. Él ni siquiera tenía fe. Él ni siquiera pidió ser sanado. Él lo que quería era una simple limosna. Ahora, ¿esto dónde sucedió? Lo leímos hace rato, en la puerta de la Hermosa. Esto sucedió en la puerta de la Hermosa. Dice ahí Hechos capítulo 3, versículo 10. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Entonces, esto ocurrió en la puerta de la Hermosa. Y bueno, esto es interesante porque todo tiene un porqué, todo tiene una causa. ¿Por qué sucedió esto en la puerta de la Hermosa? Que por cierto, esta es la única vez que se menciona la puerta de la Hermosa en este pasaje, libro de los Hechos, capítulo 3. No se vuelve a mencionar en ningún otro pasaje, sino única y exclusivamente se muestra aquí la puerta de la Hermosa y se nos habla, se nos narra la sanidad de esta persona cojo de nacimiento. Y aquí es el único lugar donde se habla de la puerta de la Hermosa. Entonces, bueno, obviamente que históricamente había una puerta dentro de lo que es el contexto del Templo de Jerusalén llamada la Hermosa, que al día de hoy esa puerta de la Hermosa no está claro para algunos dónde está posicionada la puerta de la Hermosa, ya hablando históricamente. Algunos dicen que la puerta de Nicanor, otros dicen que probablemente la puerta dorada. O sea, hay varias aportaciones, pero estrictamente actualmente no se sabe exactamente qué puerta fue. Bueno, lo que sí es cierto
lo que está testificado en la Biblia, se le llama Puerta de la Hermosa, donde sucedió esto. ¿Y por qué es interesante? Porque si hablamos de la Puerta de la Hermosa, vamos a recordar algunos pasajes. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Y aquí vuelve a hablar Pedro, que por cierto, Pedro fue el que dijo, pues no tengo plata, no tengo oro, míranos y lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y fue Pedro el que hace la declaratoria, dice, por la fe en el nombre de Cristo Jesús. Y esto sucedió en la Puerta de la Hermosa. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y entonces, aquí se nos está diciendo por parte de Pedro que la fe es más preciosa que el oro. Entonces, y esto sucedió en la Puerta de la Hermosa, que al final son sinónimos, hermosa o preciosa, pues es lo mismo, es una palabra sinónima. La puerta de la hermosa, la puerta preciosa, la fe hermosa, la fe preciosa. Y yo le decía que esto no fue la fe del hombre que estaba cojo, no fue la fe de él, fue la fe de Pedro. Es más, si yo me voy a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro lo dice aquí ya literalmente. Dice aquí, segunda carta de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa como nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador. Y aquí está haciendo una declaratoria clara, concisa. Pedro dice que él ya alcanzó, ya tiene una fe preciosa. Y él se está dirigiendo, cuando dirige la segunda carta de Pedro, dice, siervo del apóstol, dice, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa como nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador. Entonces quiere decir que esta fe se tiene que alcanzar. Esta fe se tiene que conseguir. Esta fe se tiene que trabajar. No es una fe que salga así instantánea. ¿Produce sanidad instantánea? Sí. ¿Produce coordinación muscular, corporal? Sí. Pero es una fe que se tiene que alcanzar. Y lo dice claramente Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe, igualmente preciosa como nosotros. Entonces, la fe que tenía Pedro, la tuvo que alcanzar, la tuvo que trabajar, se tuvo que esmerar, se tuvo que, ¿cómo se llama? Trabajar, esmerar, tal vez padecer, sufrir, etcétera, etcétera, pero no es una fe que se otorgue así nomás como que así o que la gente la tenga. No, 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 no. Esta fe se tiene que conseguir, se tiene que trabajar. Hay que hacer algunas cosas para conseguir y alcanzar este nivel, esta fe. Y entonces, aquí viene algo bien interesante. Porque entonces, hablando de esta fe preciosa, de esta fe de este milagro que fue en la Puerta de la Hermosa, y entonces entendemos que la Puerta de la Hermosa pues está haciendo alusión a la fe preciosa que se tiene que alcanzar y se tiene que trabajar. Y la pregunta es, ¿qué se tiene que hacer para alcanzar esta fe? ¿Qué tiene que pasar para lograr esta fe? ¿Qué tiene que suceder en nuestras vidas para obtener
pues esta bendición y este nivel. ¿Qué se tiene que hacer? Algo se tiene que hacer. Algo se tiene que trabajar. Algo tiene que suceder con nosotros. Y aquí vemos que lo alcanzó Pedro y muchos otros que Pedro da testimonio, dice, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa. Y yo pregunto, ¿y cómo la alcanzaron? Ahora, o hago mejor la pregunta, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú que me estás escuchando? ¿Qué tienes tú que posteriormente vas a oír este video? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar esta fe? Algo se tiene que hacer. Algo se tiene que lograr. En algo nos tenemos que esmerar, esforzar. Algo tiene que pasar aquí. Amén. Y algunos dicen, pues creer. Algunos dicen trabajar, cultivar. Bueno, va por implícito. La fe, pues va por implícito, es creer. Entonces, no. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú para conseguir esta fe? Y esta fe logra portentos y maravillas. Y te diste cuenta que da sanidad instantánea, con coordinación corporal y muscular, equilibrio inmediato. Eso es lo que más me sorprende. Un equilibrio inmediato. A uno que no tenía fe, a uno que no estaba esperando sanidad, a uno que lo único que pedía era una limosna. Y le cayó este milagro. Bueno, sigamos. Porque cuando yo te hablo de fe, te tengo que hablar de dos tipos de fe. La fe que viene como fruto del Espíritu y la fe que viene como un don del Espíritu. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22, que es que cuando nos habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza, según otras versiones. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esto es el fruto del Espíritu. Es como si fuera una naranja de 9 gajos. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu tiene 9 ingredientes, 9 gajos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Ahí está. Entonces, dentro de los ingredientes, de los componentes del fruto del Espíritu, hay uno que es fe. Ahora, cuando yo me voy a los dones del Espíritu, que curiosamente son 9, los dones del Espíritu son 9, y los componentes del fruto del Espíritu también son 9. Tendríamos que hacer aquí un estudio entre lo que es el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu, y ambos son 9. Pero bueno, no es el tema ahorita. Ahorita me tengo que centrar exclusivamente en la fe. Hablando de los dones del Espíritu, dice, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases o géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, lo que tenemos aquí es el fruto del Espíritu
representado en 9 componentes, 9 gajos, para que me entiendas, y los dones del Espíritu, que también son 9: sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Bueno, te tendríamos que hablar de todos y cada uno de ellos, pero imagínate, no acabaríamos. Ajá. Pero bueno, entonces aquí nos estamos dando cuenta, hablando exclusivamente de la fe se representa como una parte del fruto del Espíritu, y también la fe se representa como uno de los dones del Espíritu. Y entonces, al final lo que vamos a que tener es una fe como fruto y una fe como don. Ahora, ¿qué es un don? El don es un regalo, es una gracia que se te da, que se te regala. Es algo que Dios regala. Cuando hablamos de los dones del Espíritu, son cosas, son regalos que Dios da por su infinita misericordia, por su infinita gracia. Don de sabiduría, don de ciencia o conocimiento, don de fe, don de sanidad, don de poder de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de lengua o interpretación de lenguas. Son dones, son regalos. Entonces, hay una fe que Dios te regala como un don, el don de fe. Y hay otra fe que es un fruto. Pero este fruto, pues igual que todo fruto, cualquier árbol frutal, pues hay que trabajarlo. Primero hay que sembrar la semilla, después hay que cultivarlo, después hay que estarlo regando y después hay que esperar un cierto tiempo que el árbol crezca, y cuando llegue a una cierta estatura y madurez empezará a dar fruto. Entonces, la fe como fruto es algo que se tiene que trabajar. La fe como fruto es algo en el que uno se tiene que esmerar. En cambio, la fe como don es un regalo que Dios te da. Ajá. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Aquí viene la pregunta bien interesante. ¿Qué tenía Pedro? ¿Fe como fruto o fe como don? ¿Qué tenía Pedro? Bueno, atendiendo a lo que Pedro dijo claramente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa. Entonces Pedro la tuvo que alcanzar, Pedro la tuvo que trabajar, Pedro la tuvo que cultivar, Pedro se tuvo que esmerar, Pedro se tuvo que esforzar en conseguirla. No se la regalaron como tal, como don, sino que la tuvo que conseguir. Ahora, a lo mejor aquí alguien pudiera preguntar, ¿y cuál es mejor? Es lo mismo, la fe es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Nada más que para llegar a esa condición de seguridad y certeza, pues hay algunos que tienen que trabajarlo y hay otros que lo reciben de parte de Dios, ese don. Obviamente, pues quisiéramos que Dios nos regalara un don de fe, porque si es un regalo, pues que nos lo dé, ¿no? Pero normalmente la fe hay una que se tiene que trabajar, que es la que mayoría de lo que nosotros tenemos que conseguir. Tenemos que hacer un trabajo. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Ya entendí que si es un fruto, pues es algo que implica esmero, esfuerzo, de dedicación, constancia. ¿En qué? ¿O de qué? ¿Qué implica ese trabajo, ese esmero, ese cultivo? ¿Qué? Bueno,
Vamos a tratar de ejemplificar las dos cosas y después las vamos a unir para que se hagan una, la fe como fruto y la fe como don. Lucas capítulo 7, versículo 1. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo, que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, o sea, el centurión, soldado romano, a cargo de 100, por eso es centurión, estaba a cargo de 100 soldados, y el siervo centurión, a quien apreciaba mucho, él apreciaba mucho a su criado, a su siervo. Dice, a quien apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces el siervo del centurión, enfermo y a punto de morir. Pero es interesante que el centurión pues lo apreciaba mucho y estaba preocupado. Y dice ahí, al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Y aquí honestamente a mí me sorprende este centurión, qué calidad moral, qué integridad tenía, qué don de persona, de gente. Porque si hay algo que no querían los judíos, es a Jesús. Los judíos no querían a Jesús. Pero qué interesante que estos ancianos judíos, a petición del centurión, les dijo, oigan, ustedes son judíos, seguramente pues ustedes conocen o saben de Jesucristo el judío. ¿Por qué no van con el Jesucristo el judío? Les pido este favor para que venga porque me he enterado que hace milagros, que hace sanidades, que hace portentos. ¿Por qué no interceden por mí y en mi nombre háganle esta petición de que venga y sane a mi siervo? Y lo interesante es que los judíos fueron. Lucas 7:4. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia. Fíjense, le rogaron con insistencia. Quiere decir que como que parece ser como que Jesús se hizo, pues sí, se hizo del rogar. Se hizo del rogar. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciéndole, el centurión es digno de que le concedas esto. Ándale, mira, no te hagas del rogar, yo te pido, yo te solicito, mira, humildemente, sabemos que tú haces milagros. No le dijeron, nos caes mal porque tú te declaras hijo de Dios, no sé, para sus adentros no sé qué pensaban. Pero como tenían en alta estima al centurión, y ahorita te vas a dar cuenta por qué lo tenían en alta estima, fueron a interceder ante Jesús por el centurión. Y entonces cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Entonces ahí está. El centurión pues dio muestras de amor, de respeto al pueblo de Israel, y en ese amor y en ese respeto, pues también aportó y edificó la sinagoga. Esto es precioso. Este centurión, y obviamente pues se ganó el respeto, la admiración, el reconocimiento del pueblo de Israel que les hizo la sinagoga. Y tanto era la admiración o el respeto que tenían por este centurión, los de esta sinagoga, pues que independientemente les cayera bien o no reconocieran a Jesús, dice, fueron a interceder por él. Fíjate qué maravilloso. No, este centurión es especialísimo. Sigo leyendo. Lucas 7:6. Y Jesús iba con ellos, con estos ancianos judíos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, o sea, al final Jesús accedió a ir a visitar al centurión. Y dice, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos
diciéndole: Señor, no te molestes más, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Yo estoy bajo autoridad, pero también sé ejercer autoridad. Cuando a mí me dicen que vaya, voy. Cuando a mí me dicen que venga, vengo. Y cuando a mí me dicen que haga tal cual o cual cosa, lo hago. Pues lo mismo con los que están bajo mi autoridad. Vayan, vengan o hagan esto. Lo mismo tú, Señor Jesús. No vengas siquiera a mi casa, mandó a decir con sus amigos. Tú di la palabra. Porque así como yo doy la palabra bajo los que están bajo mi autoridad, pues se hace lo que yo pido. Y cuando a mí me dan la palabra bajo los que yo estoy bajo autoridad, pues yo hago lo que ellos me piden. Pues lo mismo tú di la palabra, tú tienes la autoridad. Entonces, lo que está reconociendo el centurión, ¿qué es lo que está reconociendo el centurión? Tú tienes la autoridad y por cuanto tú tienes la autoridad, nosotros te obedecemos y lo que tú digas se hace, lo que tú indiques se cumple, como tú quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Tú eres la autoridad. ¿Qué tanto impactó a Jesús? Porque le maravilló, Lucas 7:9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía. Fíjense, se maravilló de la actitud del centurión, bueno, de lo que mandó a decir el centurión, porque el centurión no estaba ahí. El centurión mandó a unos amigos para que dieran palabra en su nombre. Y le maravilló tanto esto que le dijo, le maravilló tanto esta actitud del centurión, que ahora sí que lo puso de ejemplo y le dio un reconocimiento público. Y a toda la multitud, vea lo que les dijo. Y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Entonces, ¿qué pasó? El ejemplo en época de nuestro Señor Jesucristo, más grande de un hombre de fe, ni siquiera era judío. El ejemplo, prototipo, testimonio del hombre más grande de fe en todo Israel era un centurión. Jesucristo lo dice claramente: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y uno se pregunta, ¿cuál fe? La que viene por la obediencia. ¿Qué le dijo? Yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Y si a mí me dicen brinca, brinco. Si a mí me dicen canta, canto. Si a mí me dicen acuéstate, me acuesto. Si a mí me dicen haz esto, lo hago. No respingo, no me enojo, no me molesto. Lo que me digan, lo hago. Lo que me digan, lo ejecuto. Soy hombre bajo autoridad, sé obedecer. Y lo mismo he inculcado a los que están bajo mi cobertura, bajo mis órdenes. Y si les digo que brinquen, brincan. Y si les digo que griten, gritan. Y si les digo que hagan esto, lo hacen. En otras palabras, soy una persona que respeta autoridad. ¿Qué quiero decir? Soy una persona que obedece. Soy una persona que obedece. Obedezco.
Obedezco la autoridad, obedezco las leyes, obedezco los lineamientos, obedezco lo que me pidan, obedezco lo que me indiquen. No respingo, no me rebelo, no me molesto, no me enojo. Yo lo hago, punto y se acabó. No entro en conflicto. No lo hago de mala manera. No lo reclamo. No me pongo al brinco. Soy obediente. Entonces y esto es un ejemplo de fe. Porque cualquiera me puede preguntar, pastor, ¿qué es un hombre de fe? ¿Qué es una mujer de fe? Un hombre y una mujer de fe o una iglesia de fe es una iglesia que obedece. Es una iglesia que se sujeta. Es una persona que se pone bajo autoridad. Que obedece lo que se le señala, lo que se le indica, que no pelea, que no se pone al brinco. Que no pone en entredicho lo que se le está diciendo, no cuestiona las órdenes. Ese es un hombre de fe, esa es una mujer de fe. Entonces, ¿qué se tiene que cultivar? ¿Qué se tiene que trabajar para conseguir esta fe? Porque es un fruto del Espíritu. Se tiene que trabajar. Hay que obedecer. Tienes que obedecer a tus autoridades, tienes que obedecer a tu pastor, tienes que obedecer a tu papá, a tu mamá, tienes que obedecer a tu maestro, tienes que obedecer a tu presidente, tienes que obedecer a tu autoridad que está sobre de ti, al jefe de tu oficina, tienes que obedecer. Si papá y mamá se fueron y pusieron a cargo al hermano mayor, pues tienes que obedecer al hermano mayor. Esto es una cuestión de obediencia. Esta fe se consigue por obediencia y es el ejemplo más grande de fe. Lo testimonia Jesucristo en todo Israel. Nadie como esta fe. Nadie, de todos, ni judíos, ni samaritanos, ni este centurión romano. El ejemplo más grande de fe. Obedece. Y lo puso de ejemplo, lo presumió delante de todos, testificó para los demás. Obedeció. Pero ahí es donde entramos en problema. ¿Qué trabajo nos cuesta obedecer? ¿Qué trabajo nos cuesta sujetarnos? ¿Qué trabajo nos cuesta ponernos bajo autoridad? Porque rezongamos, porque replicamos, porque cuestionamos, porque no nos gusta, porque ¿por qué me vas a decir que haga esto? ¿Y por qué quieres que lo haga de tal o cual manera? ¿Y por qué es que esto es mejor así? No me gusta porque estás mal lo que tú estás diciendo. Así no es. No es que esté bien o que estés mal. Tú simplemente obedece. Ahora entiendo por qué pues no todos van a alcanzar esta fe preciosa. No todos van a alcanzar esta fe preciosa. ¿Por qué? Porque implica un trabajo, implica un esfuerzo. Pues hay que obedecer. Y créeme que Pedro, decimos en México, como no cantaba mal la ranchera, porque así que Pedro fuera obediente al 100% para nada. Pedro no era así como que muy obedientito, que digamos. Por eso la tuvo que alcanzar. Por eso se tuvo que esmerar hasta conseguir esa fe preciosa, pero es en base a obediencia. Y es obvio que nadie va a alcanzar una fe preciosa a través de la obediencia si no tiene una autoridad sobre de él. Tienes que tener una autoridad sobre de ti. Tienes que tener una autoridad sobre. A alguien le tienes que obedecer. A alguien tiene que ser tu autoridad. Si es en la iglesia, es tu pastor. Amén. Ya vamos a empezar, pastor. Pues ni modo, ya vamos a empezar. O sea, esta fe no se consigue si no obedeces. Si no tienes una autoridad, hay que obedecer. Hay que sujetarse. Amén.
Hay que, y sobre todo, obviamente sobre todo, pues hay que obedecer a la palabra, sobre todo. Ahí, y aquí sí hago énfasis, hay que obedecer a la palabra. Sí, porque a lo mejor el que está bajo mi, el que es mi autoridad, me está mandando a obedecer algo que va en contra de la palabra. Ah, ahí ya no aplica. Porque si el que esta autoridad te dice, date un balazo en el pie, no, espérame, yo no voy a dar un balazo en el pie. Eso atenta contra los principios de la palabra. Como alguna vez dijo Daniel cuando él se ponía a orar, porque había dado una orden el rey ahí en Babilonia de que no se orara. Y entonces dijo Daniel, no está bien obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, obviamente que la autoridad máxima al final es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la Biblia. Ahí es donde nos tenemos que ajustar. Entonces, esta fe se consigue por obediencia, obediencia a la palabra, obediencia al ministerio, obediencia al pastor, obediencia, obediencia, obediencia. Amén. Y ahí ya no está. Es más, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Fíjense cómo dice. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Entonces, una característica de un hombre o una mujer de fe, obedece, obedece. Obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. A ver, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Ahí en el camino te voy a decir. Pero ¿a qué lugar? En el camino te voy a decir. ¿Cuánto nos vamos a tardar? Tú no te preocupes, tú salte. Porque no sabía a dónde iba a ir. Entonces en el camino le iba a decir Dios. Pero él simplemente, ¿qué hizo? Fue obediente. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Ay, pastor, yo pensé que tener fe es hacer esas declaratorias de que, y yo declaro y yo pacto que a partir de mañana voy a tener enfrente de mi casa, voy a tener un coche último modelo, porque yo tengo fe que Dios me va a dar ese coche último modelo. Y lo declaro y lo pacto y lo recontradeclaro y todos los días digo se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer y lo declaro 1000 veces, 100 veces y voy a tener coche y tengo coche y ya tengo coche. Eso no es fe. Eso, perdóname, pero eso no es fe. Eso es hacerle manita de puerco a Dios. A fuerzas. Ah, pero yo lo tengo, yo lo consigo. Y Dios, y tú me vas a dar un carro. Y yo declaro que tengo un carro, que yo tengo una casa, que yo tengo aquello, y lo declaro. Y de aquí en adelante, todos los días te lo voy a decir. Y me lo das porque me lo das, porque yo tengo fe, porque yo creo, porque. Y estás duro y machaque, y machaque, y machaque todos los días. Hasta que. Entonces, esa fuerza es porque ya se te volvió necedad. Ah, no, yo lo quiero y yo lo voy a tener porque esa es mi fe. Y entonces, ¿dónde está lo que dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Ah, no, 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 espérame, Padre. Es mi voluntad, porque yo quiero este bien y lo voy a declarar todos los días. Desde la mañana, en la tarde y en la noche, y lo declaro y lo vuelvo a declarar y lo tengo, porque yo tengo fe y sé que lo voy a tener. ¿Qué? ¿Y qué tal que no es voluntad de Dios?
No, no es así. Hay que ser obediente a Dios, a su palabra. Y entonces nos volvemos hombres de fe. Nos volvemos hombres y mujeres de fe. Santiago 2:14. ¿Qué implica esa fe? Santiago 2:14. Volviendo al centurión. Fíjate cómo dice. ¿De qué sirve, hermanos míos? ¿De qué sirve? Ya de plano dice, ¿de qué sirve? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso esa fe puede salvarlo? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? O sea, algo que implica la fe es que debe de estar acompañada de obras, buenas obras. Lo que implica la fe implica buenas obras. El que no tiene buenas obras o obras no tiene fe, no es un hombre de fe como tal. Santiago 2:15. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Te llega un hermano que tiene necesidad. ¿Tiene necesidad el hermano? No te preocupes, hermano, Dios proveerá, Dios te dará. Dios te va a dar ese alimento que necesitas. Dios te va a dar esa cobija que necesitas. Dios lo va a hacer, tú no te preocupes. Pero si está en tus manos hacerlo, ¿por qué no lo haces? Ahora, déjame decirte algo. Hay veces que uno no tiene para dar y bendecir, pues ni modo, no te preocupes, si no tienes, pues no pasa nada, no se puede, simplemente no se puede. Si no tengo, pero si está en tu posibilidad, bueno, pues lo haces. Ahí están las buenas obras. ¿Cuál era la buena obra del centurión? Él estaba preocupado por la sanidad de su siervo. Quería que viniera una sanidad, porque ya estaba enfermo y a punto de morir. Le preocupaba el centurión. Dijo, no, es que no. Yo aprecio a mi siervo. Yo lo estimo. Algo tengo que hacer. Los ancianos judíos, pues ellos son judíos, seguramente conocen a Jesús. Pues que, oigan, ancianos judíos, vayan con Jesús, intercedan por mí. Y ahí van los judíos. O sea, este tenía buenas obras, este estaba bajo autoridad, pero tenía buenas obras. Le preocupaba a su siervo. Santiago 2:17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe que no tiene obras está muerta. La fe que no tiene buenas obras no sirve. El que tiene una fe preciosa, hermosa, en obediencia, se tiene que reflejar en sus buenas obras. Y cuando está en posibilidad de ayudar a una persona, la ayuda. Cuando está en posibilidad de bendecir a una persona, la bendice. Cuando no está en posibilidad, no pasa nada, pues no se puede. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú tienes fe, pero yo nomás tengo obras. Y le dice Santiago, muéstrame tu fe sin las obras. Si no tienes fe si tienes fe y no tienes obras, tu fe está muerta. Dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras, por mis buenas obras, por mis buenas acciones. Y cuando estoy en posibilidad de darle a un hermano, una hermana, una ropa que no tiene, se la doy. Y cuando estoy en posibilidad de darle un pan, una comida, se lo doy. Y cuando no tengo, pues no tengo. Y no pasa nada. No es obligación.
No, 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 no. Este centurión, digo, por algo Jesucristo lo puso como testimonio y lo presumió delante de todo el pueblo de Israel. Ninguno como este. En todo Israel no hay nadie que tenga esta fe. Era una fe de obediencia, era una fe de buenas obras, era una fe preciosa. ¿Y qué le enseñó a este centurión a tener esa fe? Pues el rigor de la milicia romana. Fíjate qué tremendo. ¿De dónde sacó esa característica? Pues a través del rigor de la milicia romana. Tremendo. Y ganado para Cristo. Uy, Dios. Precioso. Amén. Bueno, esta es la fe como fruto. Esta es la fe que se tiene que trabajar. Y esta es la fe que se tiene que alcanzar o conseguir. Y es a través de qué? Obediencia. Obediencia a la palabra. Obediencia al que es tu autoridad. Aquí no se vale rebelión ni desobediencia. A menos que te estén mandando una orden que atente contra los principios de la palabra de Dios. Eso es otra cosa. Ahora vamos a ver la fe como don, como regalo, que es una fe maravillosa. Mateo 13:31. Esta es una parábola. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Amén. Esto es precioso. ¿Por qué? Porque es precioso, porque es maravilloso. Dice aquí que el reino es como un grano de mostaza. Y tú conoces el grano de mostaza, los que hayan tenido un granito de mostaza en sus manos, pues es un grano pequeñito, chiquititito. Ahí se ve en la foto para que tengas la perspectiva de este grano de mostaza. Entonces se siembra este grano de mostaza, que dice que de todas las semillas es la más pequeña, pero una vez que ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y efectivamente, la mostaza es una hortaliza. La mostaza es una hortaliza. Pero ¿qué es lo interesante que dice aquí Mateo 13:32? Dice, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y aquí nos topamos con un problema, porque no existen los árboles de mostaza. Las hortalizas no crecen a nivel de árbol, por eso son hortalizas, nada más se quedan en tallo verde, en tallo verde, no se vuelven troncos. Entonces, la mostaza llega nada más a nivel de hortaliza. Y es de una flor amarilla, como ves ahí en la imagen. Pero estas hortalizas se quedan nada más a nivel de tallo verde. No se convierten en troncos. No se vuelven árboles. Pues ya pescamos a nuestro Señor Jesucristo en un error. Ya lo agarramos en un error a nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cómo se le ocurre decir que una hortaliza se convierte en árbol?
Eso no existe. En la vida real las hortalizas no crecen a nivel de árbol. Eso no es cierto. Bueno, eso será en el reino de los hombres, pero en el reino de los cielos las cosas cambian radicalmente, porque en el reino de los cielos las cosas que no son se hacen. Las cosas que son imposibles se vuelven posibles. Este es lo que implica la fe. Esta es una fe que lo que es imposible se vuelve posible, que lo que es una hortaliza, pues se vuelve un árbol. ¿Por qué? Porque esta es la hortaliza o la semilla de mostaza que se vuelve, que crece y se convierte en hortaliza y después se hace árbol. ¿Por qué? Dice Lucas 17:5, y los apóstoles les dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor dijo, Jesucristo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces la fe la representa un grano de mostaza. Le dirías a este sicómoro, el sicómoro es un tipo de higuera, higuera silvestre, le dirías a esta higuera, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y te va a obedecer. Bueno, ahorita os explico eso. Pero la fe es como un grano de mostaza. Entonces la fe es una representación, la mostaza es una representación de la fe. Y aquí es una pequeña semillita así, chiquititita, que crece, se vuelve una hortaliza y después se convierte ¿en qué? En árbol. Y entonces, ¿qué tipo de fe es esta? Es una fe que lo imposible te lo hace posible, que lo inexistente te hace que exista, que lo que no es, no está dentro del ámbito natural de la física, de la química, de la matemática, pues se hace. La hortaliza en la vida, la mostaza, en realidad, en la vida real, nada más llega a nivel de hortaliza y ahí se queda. Pero eso es en el mundo natural. En el mundo sobrenatural de la fe, en el que tiene el don de fe, porque esto es para los que tienen el don de fe. El que tiene el don de fe hace las cosas imposibles posibles. Hace las cosas que no se ven, que se vean. Hace las cosas inexistentes, existentes. Ese es el don de fe. Y aquí la hortaliza se convierte en árbol. Se hace árbol. No es que se haya equivocado Jesucristo, no es que no conociera el género de la semilla hortaliza. No. Nuestro Señor Jesucristo no se equivocó. Lo que está aplicando nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de fe poderosa, es un ejemplo de fe portentosa, es un ejemplo de fe que hace lo imposible posible, que hace lo invisible visible, que hace que lo que no se ve se vea. Se sale del ámbito natural para entrar al ámbito sobrenatural. Y en este caso la hortaliza, tal cual como lo dice, se hace árbol. Obviamente que los críticos van a decir, Jesucristo no sabe de botánica, no conoce que las hortalizas de mostaza, pues no se convierten en árboles. Qué ignorante Jesucristo. Porque luego vienen a atacar los haters, los que nada más están criticando, los que nada más están señalando, los que nada más están juzgando, los que quieren que las cosas sean rectas, que sean adecuadas y no se atreven a meterse en el ámbito sobrenatural, en el ámbito de lo imposible, en el ámbito de las cosas majestuosas y maravillosas, en el ámbito de lo que dice que cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no ha subido a corazón de hombre, es lo que yo tengo preparado para mis hijos. Cosas maravillosas cuando dice, ¿estás débil? No te preocupes, declárate fuerte y con eso solucionas el asunto. El débil diga, fuerte soy. Entonces, entramos en un mundo sobrenatural, en el mundo de los imposibles. Y las cosas se hacen, se convierten, salen a la luz.
Y mira, porque ya en realidad yo aquí no tengo tiempo, porque de esta parábola de la semilla de mostaza, yo te puedo hablar de los universos paralelos, yo te puedo hablar del Big Bang, te puedo hablar del origen de la creación, nada más que no tengo tiempo. No es el tema. Esta parábola, aquí están los secretos de los universos paralelos. Está el secreto del origen de la creación. Está el secreto del tiempo antes del Big Bang. Pero no tengo el tiempo. No es el tema. Porque el inicio de la creación del universo fue un acto de fe. Y de lo que no había, de lo que no existía, salió. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue hecho. Así dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue hecho. El universo, su origen, su creación, fue un acto de fe. Pero te tendría que hablar específicamente de ese tema. Entonces, y aquí viene algo interesante, porque entonces ahora sí vamos a entender algunos aspectos de esto. Dice Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le vas a decir a este sicómoro, tipo de higuera silvestre, a esta higuera, desarráigate y plántate en el mar y te va a obedecer. ¿Y qué habíamos dicho de la fe? Que la fe es un acto de obediencia. Pues las higueras te van a obedecer. Ya vamos a empezar con problemas. Y si yo me planto enfrente de una higuera o de un árbol y le digo, a ver, quítate y vete para allá. En primera, para que me obedezca, aquí tenemos que entender algo. Para que me obedezca es porque tiene entendimiento. Tiene mente. Te voy a explicar. Ahorita vamos a hablar de esta sicómoro o higuera silvestre. Son higueras que no fueron sembradas, sino fueron higueras que se dieron en los campos de forma natural. Esos son los sicómoros. Porque fíjate, Mateo 17:20 vuelve a decir algo similar. Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, le vas a decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y aquí está la fe como don, la fe que hace posible las cosas imposibles. Pero nota, por favor, porque estos son los dos versículos que hablan, una fe que le da órdenes a la higuera para que se quite y se desarraigue. Y otra fe, otra orden, es otra orden, porque al final son órdenes. Una orden se le da a la higuera, dice, desarráigate y plántate en el mar y te va a obedecer. Y otra orden se le da a los montes, a un monte, para que se quite y pásate de aquí para allá. Son órdenes. Al final estamos otra vez dentro del mismo contexto, obediencia. Pero esta fe provoca que los demás te obedezcan. A ver. La fe como fruto es la que yo consigo a través de la obediencia, del ejercicio de la obediencia a mi autoridad o a quien sea mi autoridad. Repito, la fe como fruto que se tiene que cosechar, que se tiene que cultivar, que se tiene que alcanzar y conseguir, es la fe que yo consigo a través del ejercicio de la obediencia a quien son mis autoridades. En cambio, la fe como don es la que consigue cuando yo la ejecuto y la ejerzo que los demás me obedezcan. Nota, por favor, el matiz, la diferencia. Una es que se va labrando, que se va trabajando por tu obediencia a tus autoridades. Pero cuando tienes la fe como don, lo que tú consigues es que los demás te obedezcan. Y empiezas a hacer cosas imposibles. Y te van a obedecer las higueras y te van a obedecer los montes. ¿A poco, pastor? ¿Sí? ¿Sí?
Te van a obedecer las higueras y te van a obedecer los montes. Pero hay que entender. Bueno, a ver, vamos con la higuera. Marcos 11:12. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre nuestro Señor Jesucristo. El día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre nuestro Señor Jesús. Y viendo de lejos una higuera, que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo, y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Esta es una higuera silvestre que se encontraron en el camino. Esto es un sicómoro. Esto es un sicómoro. Si tuvierais fe, como un grano de mostaza, le días a este sicómoro o higuera silvestre, desarráigate y plántate en el mar y te va a obedecer. Ok, bueno. Se encuentran con esta higuera, la ven de lejos. Ah, mira, tiene hojas. Y se acerca a nuestro Señor Jesucristo, pues a ver si encontraba higos. Y entonces Jesús respondió, porque no encontró higos, y le dijo a la higuera. Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti, para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Y si tú sigues leyendo, posteriormente, resulta ser que cuando vuelven a pasar por ahí, la higuera estaba completamente seca. Se había secado. Oye, pero fíjate qué berrinchudo, mi Señor Jesús. Perdón, pero qué berrinchudo y qué rabieta. No es época de higos. No era tiempo de higos. No era tiempo de higos. Y entonces se espera, se acerca a la higuera a ver si tenía higos. Y por cuanto no encontró higos, la maldice. Nunca nadie más coma fruto de ti. Y a los días se secó. Oye, pero qué berrinchudo, mi Señor Jesús. Qué rabieta. Ah, no tienes higos. Te maldigo y te secas. Y nadie va a comer fruto de ti. Ah, mira. Oye, pero es que no es tiempo de higos. No es tiempo de higos. Digo, fuera tiempo de higos, pues voy de acuerdo, pero ¿cómo se te ocurre esperar que dé higos cuando no es tiempo de higos? Porque los higos son de temporada. Aquí en México ahorita es temporada de fresa. Ahorita en México es temporada de fresa. Pero es que es como que yo ahorita yo llegara a mi casa y exigiera mandarinas. Ah, no, a mí me dan mandarinas. Yo no sé cómo las hacen, pero yo quiero mandarinas. Oye, papá, pero es que las mandarinas se dan al fin de año, ahí en época decembrina, y las usan para las piñatas. No lo sé, yo quiero mandarinas. Y por cuanto no me dan mandarinas, pues les pongo una pega a mis hijos. Ah, pues. No, a ver, calma. Esto ya te lo he explicado otras veces. Te lo voy a explicar. Marcos 11:14 dice claramente, por cuando se acerca Jesús a la higuera. Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera. Pongan atención. Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera. Otras versiones dice, habló a la higuera. ¿Cómo? Entonces, si Jesucristo dice que Jesucristo le respondió a la higuera, entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera. Entonces yo pregunto, ¿qué le preguntó la higuera? ¿Qué preguntó la higuera? Que Jesucristo respondió. Ah, entonces esa higuera era una higuera pensante.
que podía decir cosas, tan podía decir cosas que hizo una pregunta. ¿Cuál? No lo sé, aquí no se dice. Y ante esa pregunta Jesucristo respondió y le dice después, nunca más coma nadie fruto de ti. ¿Por qué? Porque esa higuera es una entidad espiritual. Ahora, te explico más. Marcos 11:13. Viendo de lejos, la palabra viendo en el griego es también reconocer. La palabra viendo en el griego también es reconocer. Entonces yo te puedo poner así, y reconociendo de lejos. Y la palabra lejos también se aplica para lejos en un tiempo lejano, un tiempo de atrás. Entonces el versículo puede quedar así, y reconociendo de un tiempo lejano a una higuera, reconociéndola de un tiempo lejano, o sea que ya había tenido trato con esa entidad, con ese ser llamado higuera. Y ese ser llamado higuera, pues algo le dijo, algo le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, que él respondió y se entabló una pequeña conversación. Y entonces la pregunta es, pastor, pero entonces, ¿cuáles son los higos que andaba buscando nuestro Señor Jesucristo? Porque entonces entendemos que esos higos son muy distintos a los que normalmente nosotros conocemos. Te voy a dar el versículo. Proverbios 27:18. Proverbios 27:18 dice, el que cuida la higuera comerá su fruto, y el que atiende a su señor será honrado. El que cuida la higuera come de su fruto. De la misma manera, el que atiende a su señor será honrado. Entonces, ¿qué es lo que estaba pidiendo nuestro Señor Jesucristo a esta entidad que la conoció de un tiempo lejano? A este ser. Que este ser no atendió a su Señor, no lo atendió a él, no lo honró. El que atiende a su Señor es honrado. Entonces está claro que esta entidad o este ser que estaba ahí escondido en esta higuera no atendió a nuestro Señor Jesucristo, no lo honró, lo desatendió, y por cuanto lo desatendió, lo deshonró. Y dijo, y por eso se acercó nuestro Señor Jesucristo y le dijo, sigues en la misma actitud de desobediencia, de rebeldía, de falta de atención, no has cambiado. Entonces ya está claro, si tuvieras fe como un grano de mostaza, una poca fe como el grano de mostaza, le vas a decir a esa higuera silvestre, quítate de aquí, desarráigate, vete de aquí, no me estorbes. Son entidades. El que tiene fe como don provoca que que las entidades te obedezcan, te hagan caso. Eso es lo que quiere decir este versículo. ¿Y los montes? Bueno. Salmo 98:8 dice, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. ¿Tú conoces montes regocijándose? Y ya no te hablo de ríos que batan manos. Montes que, dice, y los montes todos hagan regocijos. Salmo 65:12. Destilan sobre las estancias del desierto y los collados o los montes se ciñen de alegría. Collados o los montes se ciñen de alegría. ¿Conoces los montes alegres? Los collados alegres. El collado es algo menor que una montaña. ¿Los conoces esos collados alegres, felices, regocijos? Salmo 89:12. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón, que son dos montes, el monte Tabor y el monte Hermón. El monte Tabor y el monte Hermón aclamarán con gozo a tu nombre.
Tú conoces los montes que aclamen, tú conoces los montes que hagan alegría, tú conoces los montes que se regocijen. Al final son entidades espirituales. Hay unas entidades espirituales que vienen representadas por higueras y hay otras entidades espirituales que vienen representadas por montes. Ándale. Entonces, por eso es que yo le puedo decir a un monte, pásate de aquí para allá, sí, y te va a obedecer. Se va a sujetar a ti. ¿Por qué? Porque va a pasar como lo hace el centurión. Dice, yo estoy bajo autoridad, pero a este le digo que haga y hace, que vaya y se va, que venga y regresa, que haga y hace. ¿Y me obedecen? Pues lo mismo van a pasar con las potestades tipo higuera y las potestades tipo monte, porque tienes una fe que hace las cosas imposibles, porque la fe es como un pequeño grano de mostaza que crece, se vuelve una hortaliza y después se convierte en árbol y empiezas a entrar en el mundo de lo imposible, en el mundo de lo que no sale de lo natural y se convierte en sobrenatural, y entonces las higueras te obedecen y los montes te obedecen y entras en ese nivel. Esto es maravilloso, esto es precioso. Y entonces, pues esas entidades te van a obedecer. Esas entidades te van a hacer caso. Porque ya tienes un don de fe. Una porción, una administración de lo alto que Dios te concedió. Un regalo, una autoridad, una jerarquía que Dios te dio. Un don de fe. Y con las dos, la fe como fruto o la fe como don, haces cosas preciosas y maravillosas. Amén y amén. Amén y amén. Voy a permitir que abran sus micrófonos para que me hagan preguntas respecto del tema. Levante ahí su manita, por favor. Vamos a ser un poquito más ordenados. Y los que quieran hacer una pregunta, levante la manita para yo permitirle el micrófono y no se nos vicie el audio. Mi hermano José Ángel, por favor, ya puedes reactivar el micrófono. Pastor, ya ve que está la historia de Jesús cuando ve a este Zaqueo. Zaqueo estaba arriba entonces es una higuera, Sí. el sicomorro, lo Sí. menciona como sicomorro. Entonces él por obediencia también baja. Entonces Amén. ahí también él baja por obediencia y le dice, baja de ahí, Zaqueo. Y Sí. ya baja él. Entonces también él obedeció, ahí Sí, tuvo él porque le dijo, también voy a ir a tu fe, esa casa. fe, ¿verdad? Voy a ir a tu casa y ahí obedeció. Y aquí podemos ver un montón de cosas, porque también nos podemos trasladar al huerto del Edén, la famosa, porque el árbol de la vida en el huerto del Edén era una higuera. Pero bueno, ya, después nos metemos en ese tema. Y aparte, dice que se cubrieron con higueras. Entonces allá había una higuera rara. Pero bueno, no me quiero meter ahí. No me quiero meter ahí porque nos vamos a enredar. Pero sí, ahí este Zaqueo estaba arriba de un sicómoro, una higuera silvestre. Y obedeció. Amén. ¿Alguien más? Ahí déjenme. Mi hermana Julieta tiene una pregunta. ¿Puede reactivar su micrófono? Buenas noches, pastor, ¿me escucha? Sí, ahí escucho. Ok. Mire, yo tengo una aportación primero. En arameo, porque ahora ya ando
estudiando arameo. Eh, Justamente el versículo que usted dice sobre la higuera, este maestro tiene la versión de que la palabra tauba es orientarse a Dios, que es a lo que se refiere cuando le habla a la higuera. O sea, y dice, él tiene esto, por la palabra que viene, que le estoy platicando, él dice que la higuera era alguien que tuvo un arrepentimiento falso, pero lo meten como higuera. Juntando las dos cosas, la parte aramea y lo que usted está diciendo, ¿a qué tipo de espíritu se referirá el tener un arrepentimiento falso, pastor? Miren, les voy a contar una anécdota. Que me contó una hermana cuando ella era niña. Resulta ser que cuando ella era niña, se enfermó. Y se enfermó de una manera delicada. Tan es así que, pues estaba en peligro su vida, podía morir. Y era una familia de campo. O sea, en una ranchería rural, donde pues obviamente no había médicos, doctores, servicios médicos como ya normalmente hay en la gran mayoría de las localidades rurales. Y entonces ella enfermó. Y sí, se puso grave, delicada, a punto de morir. Total que se pasó varios tiempo enferma. Pues la gente de ahí hizo el esfuerzo, mandó a traer doctores de otras localidades cercanas, porque pues no, ellos estaban en una localidad apartada. Total que hicieron un grande esfuerzo y trajeron gente de otros lados, médicos, doctores, pero al final nunca dieron con el problema o qué es lo que estaba provocando la enfermedad. Nunca supieron. Y pues ya pues ya, honestamente, pues ya lo que estaban esperando era la muerte de la niña. No era chiquita, era ya un poquito, ya era entrando en la adolescencia, ya era grandecita, 11, 12 años. Entonces, pues ya estaban esperando pues la partida, porque pues nomás no se sanaba, ¿no? Y en ese tiempo llegó la abuelita, porque se enteró de que su nietecita pues estaba enferma. Llega la abuelita y pues bueno, pues obviamente ya le platicaron la situación de su nieta y todo esto. Y bueno, cuenta el testimonio que la abuelita se salió a la hortaliza, al solar, había donde estaban los árboles frutales, al solar. Y saliéndose al solar donde estaban los árboles frutales, había una higuera. Pues bueno, narra el testimonio, que salió, agarró unos azotes, yo creo que riatas o cables, algo así, y empezó a pegarle a la higuera. Le empezó a pegar. Y le daba de azotazos así con la riata que tenía o el cable. Y le decía, lárgate y vete de aquí, ahí, y pegándole a la higuera. Pues obviamente que pues todos los demás estaban así como, pues ya nuestra abuelita ya se volvió loca. ¿Cómo que le está pegando al árbol, a la higuera? Pues ahora, ¿qué le pasa?
Y pues la abuelita bien entrada pegándole de azotes a la higuera. Lo interesante, que una vez que hace eso, la abuelita ya después, pues ya se fue, simplemente vino, le pegó a la higuera y al ratito se fue. Y obviamente, pues sí, los familiares se quedaron así bien extrañados, pues ¿por qué no les dijo nada a la abuelita? Y la abuelita nada más llegó, azotó la higuera y se fue. Lo interesante es que al día siguiente amanece sana la niña. Testimonio real, ¿eh? A mí me lo contaron una hermana de la iglesia que cuando era chica se enfermó y vino su abuelita, azotó la higuera y al día siguiente amaneció sana. ¿Qué discernió? Porque dentro de los dones del Espíritu hay uno que es discernimiento de espíritus. Y el don es un regalo. Pues, y Dios da como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Y no nada más da dones a los de la iglesia, también da dones a los que no son de la iglesia. Y lo dice el libro de los Hechos, porque en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Jóvenes, ancianos, niños, tendrán sueños, visiones, profecías, etcétera, etcétera. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no exclusivamente hijos de Dios. Porque son regalos que Dios da. ¿Por qué? Pues a Él da como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere y a quien quiere. Y nadie lo puede cuestionar. Son regalos que Dios da. Bueno, ¿qué discernió la abuelita? ¿Qué detectó en el ámbito espiritual? Que dedujo que la enfermedad de la nieta era provocada por la higuera que estaba afuera, que la azotó. Usted me pregunta, ¿quiénes son estas entidades espirituales? Pues estas entidades espirituales lo dice el libro de Apocalipsis. Ahorita se los digo. Dice ahí el libro de Apocalipsis. Cuando se abre el sexto sello, hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo, los seres del cielo, los ángeles del cielo y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Estas estrellas del cielo son seres del cielo, porque lo dice Job capítulo, si mal no me recuerdo, es Job capítulo 38, cuando juntas alababan las estrellas del alba y los hijos de Dios, que Dios increpa a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando esto y esto y esto, porque ahí narra y dice, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y los hijos de Dios, son seres de los cielos. Y entonces dice aquí Apocalipsis 6:13, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como higuera deja caer sus higos verdes. Entonces, hay entidades de los cielos, hay seres celestes que cayeron aquí a la tierra. Y eso es normal. ¿Qué le dijeron a Lucero? ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo has caído del cielo? Entonces hay seres que cayeron del cielo, vinieron a aterrizar acá por un juicio que hubo allá. ¿De dónde conoció nuestro Señor Jesucristo a esa higuera? Pues allá en los cielos. Por eso dice que la conoció de un tiempo lejano. Y cuando estaba allá en los cielos, nuestro Señor Jesucristo con esta entidad, no lo atendió, no le dio honra. ¿Y qué es lo que esperaba abajo? No esperaba higos naturales. Lo que esperaba era la honra. Dice, a ver si ya cambió. Ya te hice un juicio y en ese juicio y en ese castigo veniste a dar a la tierra, pero sigues en la misma actitud de rebeldía. Pues ni modo, ya, se acabó. Amén. ¿Alguien más? Veo por aquí quién más. Levante ahí su manita.
¿Quién quiere hacer una pregunta? Amén. Nadie. Bueno, déjenme ver cómo está acá. Bueno, me hacen una pregunta, pero no tiene que ver con el tema. Jogla, por favor, abre tu micrófono. Pastor, entonces, ¿cómo podemos, cómo le explico? Reconocer a las entidades, sí son higueras, son como personas, ¿cómo son, pastor? Buena pregunta. Nunca las he visto. No, yo creo que son entidades, seres que están escondidos en el ámbito del árbol de la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita estoy recordando otro testimonio de una persona que estaba precisamente en un sembradío de higueras en la noche. O sea, había una higuera y esta persona veía claramente cómo de la higuera que estaba ahí en su terreno se asomaba una cabeza, una persona. Tengo una foto, es más, yo les recomiendo, hay un tema que está en internet que se llama ejemplo de un ataque espiritual. Véanlo. Porque en ese, ¿cómo se llama? En ese video, es algo que sucedió. Bueno, tienen que ver el video, ejemplo de un ataque espiritual. Ahí hay una foto de un grupo de jóvenes que se fueron a un campamento de luciérnagas, allá por Tlaxcala. El santuario de la luciérnaga. Hay algunos lugares que son santuarios de luciérnaga. Entonces fue un grupo de jóvenes a ese santuario y llegaron bastante, pues, obviamente que para poder ver las luciérnagas brillar en la noche, pues se tienen que introducir en el bosque donde están las luciérnagas de noche, porque pues de día no van a notar nada, pero en la noche empiezan a brillar las luciérnagas. Pero llegaron bastante espantados porque oyeron entre seres que estaban en los árboles, gente que los andaba persiguiendo, vieron seres ahí raros entre la maleza. Bueno, pasaron una de cosas ahí, pero tomaron unas fotos. Ahí en ese video, yo les pongo una foto donde hay dos jóvenes que posan para una foto y están al lado de un árbol. Todavía era todavía había algo, luz de día, por eso podían tomar esa foto. Obviamente yo me imagino que estaban haciendo tiempo para que llegara la noche y poder introducirse ya plenamente en el bosque de las luciérnagas. Pero en esa foto, ahí se ve, en el video, se ve cómo sale un ser, una mano descarnada, ahora sí de un espíritu descarnado, sale del árbol y abraza ¿cómo se llama? Se abraza al brazo de una de las jóvenes que está ahí. Y ahí se ve claramente cómo sale de ese árbol una mano de un descarnado, de una entidad espiritual. Ahora sí que esa es una foto real y verdadera. Yo les invito, véanse, el video se llama Ejemplo de un ataque espiritual. Ahí doy toda una explicación de lo que pasó, pero ahí van a ver ustedes esa foto de este ser descarnado, porque ahí se ve la mano tétrica, cómo sale del árbol. Bueno, ¿por qué lo comento?
porque entonces yo entiendo que estos son seres que de alguna manera están anclados, atorados en estos árboles. Algo así. Entonces yo creo que las entidades, hablando de las higueras, son entidades que están internas o ahí atoradas o ancladas en ese árbol. Ahorita me estoy recordando otra cosa, hablando, por ejemplo, de la cultura sumeria. Hablando de la cultura sumeria. En la cultura sumeria hay un personaje llamado Lilith, que, bueno, según la cultura sumeria o la cultura babilónica, Lilith fue la primer mujer de Adán, que después esta mujer se convirtió en un demonio, una lamia, algunas versiones dice una lamia, un espíritu inmundo que ataca a los hombres. Bueno, esta famosa Lilith viene de la cultura sumeria y de la cultura babilonia. Y Lilith solamente se menciona una sola vez en la Biblia. Y obviamente que este tipo de contaminación cultural o espiritual la adquirió el pueblo judío porque el pueblo judío estuvo 70 años en la cultura babilónica. Y de ahí se generó la teoría de que Lilith, porque así lo dicen algunos escritos hebreos de la Cábala, Lilith es un personaje que era la primera esposa de Adán. ¿Y de dónde sacaron esa idea? Pues obviamente de lo que se contaminaron cuando estuvieron 70 años ahí en Babilonia. Pues obviamente absorbieron de toda esa cultura y de toda esa mitología. Bueno, ¿por qué menciono a Lilith? Porque Lilith ahí, cuando tú lees la cultura sumeria, vivía en un árbol. Lilith vivía en un árbol y molestaba mucho, y que ya, bueno, ya ahorita me estoy acordando de la historia, le molestaba mucho a Inanna, porque Lilith era una especie de espíritu inmundo que se fue a meter ahí a su árbol. Habitaba ahí en un árbol esta deidad llamada Lilith. Entonces hay entidades que van y viven en los árboles. Por eso es que cuando a lo mejor de repente hay algunos videos en internet de que salen en la noche, pues ven cómo salen algunas entidades de los árboles. Amén. Fernando, a ver, ya abrí tu micrófono. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Por lo que entiendo, en las higueras, pues se supone que están se puede decir, estos espíritus que son rebeldes, ¿no? Contra nuestro Señor. ¿Podría haber algún otro árbol o no sé que se mencione en las escrituras donde haya, pues, espíritus buenos? Yo creo que sí, ha de haber más. Ahorita no tengo, porque la Biblia también dice, ahí donde les leí el salmo que decía los montes regocíjense, dice los árboles aplaudan. Y hay, es que bueno, ya me tengo que meter en otro nivel y me voy a salir de tema. Hay seres árbol, hay seres monte, hay seres de piedra, seres que son del mundo vegetal, árboles, están los seres montes, los seres de piedra, los seres árboles. Pero bueno, yo no me quiero meter ahí porque ese es otro nivel y no es tema ahorita. Pero sí, hay muchas entidades ahí. Amén. Ok. A ver, creo que mi hermana Julieta, a ver, por favor. Bueno, le voy a dar oportunidad a mi hermana. Sí, adelante. Otra aportación rápida. Ya ve que hay un versículo que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Yo pienso que a mí me funcionó muy bien. Fue lo primero que le pedí a Dios, que me diera un espíritu de fe para agradarlo a Él. Y por ahí empezó todo lo que a mí me sucedió. Amén. Porque, bueno, ya lo entendemos más fácil, porque la fe que viene acompañada con obediencia, y obviamente la obediencia me lleva a las buenas obras. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. Tu fe es muerta. Porque
La obediencia es, pues, ¿a qué me va? ¿Qué órdenes me va a dar Dios? Pues hacer buenas obras, hacer buenas cosas, hacer lo correcto, lo honesto, lo santo, lo puro. Pues, bueno, eso es lo que me va a ir a ordenar el Señor. El Señor no me va a ordenar matar, no me va a ordenar robar, no, el Señor me va a ordenar respetar, el Señor me va a ordenar vivir en santidad, el Señor me va a ordenar ser leal, etcétera. Pues, buenas obras. Por eso es que puedo agradar a Dios. Amén. Mi hermano Marco Reyes. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Noches, hermanos. Mira, pastor, bueno, está reflexionando hoy sobre el tema y pensando sobre la fe. No creo, sino parece ser que hay algo muy importantísimo, porque por eso la palabra dice que Dios nuestro Señor nos lo pone que es por fe para que nadie se gloree. Y la fe implica a la vez para muchos algo difícil o complicado de entender, pero a la vez, como lo ve uno, implica a veces una sencillez, si lo vemos desde el plano, viéndolo con un corazón humilde, porque por ejemplo aquí estoy leyendo en la pantalla de usted que dice fe como fruto. ¿Cuáles serían las características de este fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Aparentemente algo sencillo, pero pues pensándolo a veces con la mente humana, a veces muy complicado de comprender y hasta a veces quizá de desarrollar esa fe que el Señor nos pide. Y ahorita también pensando en lo que usted mencionó de la famosa Lilith, que de hecho por ahí ya hay ciertas doctrinas encaminadas a ella, y por cierto, judaizantes, yo creo por algo Dios, Él tuvo que venir y dejarnos a veces cosas tan sencillas, pero pues de algún modo nuestra mente humana, de tantas pseudodoctrinas le llamo yo, de alguna manera pues están un poco contaminadas. Entonces, al estar un poco contaminadas, se nos es difícil comprender el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Amén. Bueno, eso es lo que quería comentarle, pastor. Sí, mi hermano. De hecho, desafortunadamente se están metiendo muchas, pues conocimientos que contaminan. Hablando de la Lilith, no nada más lo predican algunos judíos. La iglesia de Cristo, yo sé de iglesias que hablan de Lilith y bueno. Pero, bueno, ya que les puedo decir, ¿no? Esa es una aportación que viene desde Sumeria, después pasó a Babilonia, de ahí se contagiaron, se infectaron de este virus los judíos y lo metieron en la Kabbalah y la pasaron a ser esposa de Adán. Y ya en esas historias se fue la primera esposa de Adán, después se le reveló por una simple sencilla razón, porque a Lilith no le gustaba que Adán estuviera sobre de ella, sino que ella quería estar sobre de él en el acto sexual. Y por cuanto no le disgustó, pues se rebeló y se fue. Y entonces ya después se fue y no sé con qué seres demonios se juntó y ya a partir de ahí empezó a generar un montón de demonios. Bueno, unas cosas así bien raras y espeluznantes, que ya en la actualidad algunas versiones de la Biblia lo ponen como la Lumia o como chacal. Bueno, olvídense. Pero son contaminaciones que vienen de otros lados, ¿no? Y sí me sorprende que tanto algunos judíos y sobre todo Iglesia de Cristo promocionan esto. Y así como eso, pues otro montón de doctrinas raras, ¿no? Pero bueno, por eso aquí estamos en doctrina básica, no nos enredemos con ese tipo de cosas. Mi hermano Carlos Hernández, por favor. Gracias, pastor. Buenas noches, todos mis hermanos. Bendiciones.
Pastor, no, lo que usted estaba hablando acerca de Lilith, pues uno escucha en redes sociales y todo esto, que ha sido parte también fundamental en todo lo que es el movimiento feminista, de la liberación feminista, de la igualdad y todo eso, esos movimientos también que van a favor del aborto. Y usted en una prédica nos hablaba acerca de la higuera como una entidad engañadora. Tan cierto es así que la palabra psicomoro viene de psicología, que hoy es aceptada con la sin la P, y entonces viene ahí viene un movimiento psicológico encaminado al engaño. Sí, sí. No, de hecho, ya nomás para recordarles un poquito, ahí donde están las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea, que es ahí en la península de Anatolia, ahí donde están esas iglesias, en ese lugar, es la región más productiva a nivel mundial de higos. O sea, son los campeones en producción a nivel mundial de higos. Y la ciencia que se encarga del estudio de los higos es la psicología, sin P, psicología. Y la ciencia que encarga del estudio de la mente es la psicología, con P. Y qué curioso, porque los higos, o la psicología, viéndolo desde el punto de vista espiritual, se dedican a influenciar personas. Y qué irónico que la psicología se dedica al estudio de la psique. Y es interesante porque las 7 iglesias de Apocalipsis están en la región de más producción de higos a nivel mundial. O sea, estaban en medio de un hervidero de espíritus. Por eso, ahora entendemos por qué precisamente en esa región se tenía que levantar las 7 iglesias para hacer frente y oposición a ese lugar controlado espiritualmente por entidades caídas. Dice, pues aquí van a estar Éfeso, Esmirna, Pérgamo, todas esas, ahí están juntitas esas iglesias, en el lugar donde es el mayor cultivo de higos, naturales y espirituales. Tremendo. Mi hermana Avi de Cuautitlán, ahora sí, por favor. Bueno. Sí, adelante. ¿Sí me escucha? Sí, sí, mi hermana. Bueno, recordé hace como unos 8 años o 10 tal vez, yo tenía problemas en el matrimonio, ¿no? Vivíamos en una casa en observatorio. Mi mamá había sembrado unas higueras, 2 higueras atrás. Y bueno, ellas murieron y todo, y nosotros nos quedamos en esa casa a cuidarla, mi esposo y yo y mis hijos. Pero me acuerdo que en una iglesia donde estábamos, yo pedí que si podían ir a orar por nosotros ahí a la casa. Entonces, fueron 2 hermanas que eran como profetas y llegaron y oraron por nosotros. Bueno, no por nosotros, no estaba mi esposo, nada más estaba yo con mis hijos. Entonces, de hecho, yo no le avisé a mi esposo que iban a venir, ¿no? Por la misma situación. Pero después él llegó, pero cuando ellas llegaron, pastor, bueno, ya las metí ahí al comedor y había una ventana donde se veían las higueras. Y una de ellas me dijo, ya se asomó la higuera, y me dijo, ¿hasta qué horas veniste? Hasta este tiempo veniste, y yo no lo entendí hasta ahorita que me estaba diciendo, o qué me querría decir, no venían de parte de Dios ellas, o qué, pero ella me dijo, ya se asomó la higuera, y me dijo, ¿hasta cuándo veniste? No sé qué quiere decir. Ay, mi hermana, pues esas hermanitas, quién sabe qué espíritu tenían. Híjole, si aquí nos metemos a hablar de cosas espirituales, no acabamos. Si yo les dijera todos los
problemas espirituales o de espíritus que tienen las iglesias, se van para atrás. Uh-huh. ¿Qué espíritu es el que habla en la iglesia? ¿Qué espíritu es el que predica en la iglesia? ¿Qué espíritu es el que enseña en la iglesia? ¿Qué espíritu es el que hace las prácticas que se viven en la iglesia? No, se van para atrás. Amén. Pues mi hermano, hasta aquí le dejamos. Estuvo bueno el tema. Pues reciban grandes bendiciones, mis hermanos. Ahora sí voy a abrir micrófonos completos para que pueda despedirse. Saludos a mis hermanos de la plataforma YouTube. Entonces, Dios les guarde, Dios les bendiga. Uh-huh. Nomás quiero hacer un comentario antes de cerrar el tema. Los únicos que tienen acceso a ver el video grabado es la gente que está en el grupo de doctrina básica. Uh-huh. Es parte del beneficio de pertenecer al grupo de doctrina básica. Uh-huh. Mis hermanos de YouTube, pues los que alcanzaron a oír, oyeron, pero ya después no van a poder ver el video. Esa distinción es para mis hermanos que tienen el grupo de doctrina básica. Como se hacen ya comentarios personales y experiencias personales, no los subo a internet. Uh-huh. Entonces, si hay alguno de la plataforma YouTube que en un momento dado está interesado, me tiene que solicitar integrarse al grupo de doctrina básica. Y entonces, entrando en el grupo de doctrina básica, va a poder ver el video. Porque en el momento que ahorita terminemos, pues ya no se va a ver el video en YouTube. Esto nada más, el privilegio lo tienen la gente que pertenece a la doctrina básica. ¿Por qué lo hago? Porque, bueno, lo de la gente de doctrina básica se está aplicando, se está esmerando, se está esforzando. Tema 1, tema 2, tema 3, hasta el tema 15, que es el de hoy, o tema 14, no me recuerdo. Y entonces, pues, es gente que lleva una secuencia. Entonces, ellos sí tienen ese privilegio. Amén. Y amén. Puede abrir ya micrófonos, ya vamos a despedirnos. Dios le guarde, Dios le bendiga. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos próximo domingo en la iglesia y de una vez le adelanto el tema, se va a poner bonito. Hay unas cosas bonitas que Dios me está dando ahorita del tabernáculo de David. Entonces el próximo domingo voy a predicar del tabernáculo de David. Eso se va a poner también precioso. Entonces, para aquellos que estén interesados, pues nos vemos próximo domingo. Los que se quieran conectar, pues también. Dios les guarde, Dios les bendiga.